Javier, ¿cómo te va? Ya te saludé, vos vas a estar hablando. Vamos. Sí, vamos a estar hablando del qué es el instrumento de sufragio y sus variantes. Nos acercaste un PowerPoint. Sí, si vos lo me podemos dirás. poner, porque es muy visual, digamos, todo lo Ahí que tiene está. que ver con la boleta, así que está bueno que las personas la puedan ir siguiendo, mirándolo. Ahí retomando un poco el hilo de lo que comentabas, no hay necesidad, digamos, de esperar a que haya una instancia, digamos, de irregularidades o hasta inclusive llegar a una situación donde alguien pueda realmente considerar que hubo un fraude para comenzar a hacer actualizaciones y mejoras a nuestro sistema electoral. En su momento, cuando se aprobaron las PASO, claramente no había una demanda popular de que la gente saliera a la calle a decir queremos que se democraticen los partidos. Pero fue una iniciativa muy buena, la verdad que ayudó a democratizar en gran medida y por eso las agrupaciones la utilizan para cargos relevantes, sean electos, digamos, candidatos a presidente a través de primarias competitivas. Entonces, me parece importante no perder de vista que a veces sí lo vimos un poco en el debate, tanto en diputados nacionales como ahora tal vez en provincia de Buenos Aires, de que si es necesario, si es urgente o si el sistema está funcionando bien o mal, me parece que no es necesario llegar a un punto en donde lleguemos a una crisis terminal como para comenzar a hacer esos ajustes, esas actualizaciones. Y a partir de eso, lo que me parece interesante y que tiene la Argentina es que tiene un federalismo electoral muy, pero muy, muy desarrollado. Entonces, todas las cosas que vamos a ver ya se probaron. O sea, no estamos inventando la pólvora, no estamos usando cosas que no se estén usando actualmente en la Argentina, no es que estamos trayendo un modelo de Dinamarca, que decimos, bueno, obviamente no somos daneses, tenemos nuestra propia idiosincrasia. Estamos trayendo algo que ya se utiliza en Córdoba, que se utiliza en Santa Fe, que se ha utilizado con sus variantes en la propia ciudad de Buenos Aires, y después Sergio va a contar un poco eso cuando le toque a él. Entonces, yo lo que voy a hacer es más que nada un marco de eso, de contarles un poco qué es el instrumento de sufragio y qué se ha visto ya a nivel argentino. Entonces, ¿qué es principalmente el instrumento de sufragio? La forma que tenemos para exteriorizar, o sea, como electores, qué es lo que queremos votar, y después, a partir de esa exteriorización, el presidente de mesa y la justicia electoral puede hacer, digamos, el recuento para asignar las bancas. Entonces, un poco ver quién confecciona las boletas electorales es muy importante, cómo son sus formas, cómo se utilizan y cuáles son el impacto que tienen. ¿Sí? Ahí les pido si pueden pasar a la siguiente diapositiva, gracias. Hay un montón de variantes en el tipo de boletas, pero acá les marco algunas cosas a grandes rasgos que me parece interesante que sepan. La número uno, que es la discusión más grande que estamos dando en relación a por qué se quiere pasar de un sistema al otro, es quién se encarga de la boleta. ¿Sí? Cuando se encarga el partido, es el modelo que venimos utilizando a nivel nacional, o sea, cada partido tiene la responsabilidad de que esa boleta llegue a cada mesa del país para que la persona pueda votar con libertad y con todas las opciones. Obviamente eso implica que el partido tenga una capacidad de logística, que tenga una capacidad de control, mientras que los modelos de boleta única que tenemos a nivel subnacional es el propio Estado el que se encarga. Y en general es la propia justicia electoral. En Argentina el órgano electoral está bastante subsumido a lo que son los poderes judiciales, el que se encarga de justamente de garantizar que la persona cuando vaya a votar estén todas las opciones en el centro de votación. Después otra gran cuestión que quería marcar, porque tiene sus impactos, es cuando digo divisible, normalmente elegimos más de una categoría en la elección. Elegimos ejecutivas, legislativas y a veces también municipales. Y algunos modelos de boletas, ya esa división viene establecida por el propio instrumento de sufragio. A veces ahora las palabras son complicadas, por eso después vamos a ver más imágenes que me parece que es más simple. Y otras veces es el elector el que se tiene que encargar. Clásico en lo que es la boleta partidaria, uno tiene que cortar la boleta, si quiere dividir por categoría. O en el caso, como vamos a ver ahora en Córdoba, tiene que ir haciendo como una selección de manera segmentada, pero dentro de la misma boleta. Entonces ahora vamos a ver un poco los ejemplos, pasamos a las siguientes para que puedan ver un poquito de qué estamos hablando con imágenes, ¿no? Bueno, si la mayoría de las personas que están conectadas son de la Argentina, pero siempre sé que en el instituto hay personas que se conectan de cualquier lado, así que tal vez para esas personas vaya a haber una novedad. Estos son las típicas boletas partidarias que nosotros encontramos cuando vamos a votar en nuestro país. A las propias categorías nacionales, en general las provincias,
ahora últimamente no tanto, pero antes optaban bastante seguido en hacer las elecciones simultáneas. Esto significaba que el mismo día de la elección nacional se votaban las categorías locales y cada tramo de la boleta que uno puede cortar se vota una categoría. Acá estamos viendo modelos de lo que fue la elección de 2015, en una elección que se hizo simultánea también con la de gobernación de Entre Ríos. Elegí una simultánea para que puedan ver el tamaño que podía llegar a tener la boleta, digamos, en el cuarto oscuro. Tiene Mercosur también. Tiene además parlamentario del Mercosur, que fue el debut y despedida por ahora. Está en debate eso, inclusive esa es otra actualización legislativa. En el momento hay que tomar una decisión de qué vamos a hacer con ese tema. ¿Qué vamos a hacer con ese tema? Y como le digo, cada una de estas boletas, el propio partido se tiene que encargar de que llegue a cada cuarto oscuro. Si bien con el tiempo se han tomado distintas medidas de contingencia, como mandar pequeños toques adentro de cada uno de las urnas o incluso en los establecimientos de votación, igual el partido es el que le tiene que llevar a la justicia electoral antes de que se haga la distribución para asegurar de que por lo menos ese pequeño remanente esté con los elementos de sufragio que llegan a cada autoridad de mesa. Cuando se acaba ese remanente, si el partido no está disponible en el centro de votación, se acabó esa oferta. Pasamos también esto desde el punto de vista de logística en la que sigue, un poco del armado que les quería mostrar. Bueno, implica algo interesante, es cómo es la distribución en ese propio futuro. Vamos a acomodar que llega otro compañero expositor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Diego. Recién arrancamos, no te preocupes. Estoy dando el marco un poco, así después ustedes comienzan a bajar un poco más a la experiencia. Como les decía, la oferta electoral, y bien lo comentaba Patricia en el inicio, a partir de las PASO es algo común que sea cada vez más amplia. Eso implica que cada partido, y además ahora no solo cada partido o cada alianza, además cada lista interna tiene que garantizar su oferta electoral ante el cuarto oscuro. Eso significa que tiene que tener sus propios fiscales, tienen que llevar sus propias boletas y encargarse que se repongan. Entonces es bastante normal que en una elección, y más cuando es simultánea, encontremos escenarios como este, y ni que hablar en los casos subnacionales, donde y no nos metemos ahí porque si no tenemos que sacar otro seminario entero, donde se utilizan sistemas de voto acumulativo, como son las lemas o los acoples, donde todo se multiplica ya por centenares de boletas. Mantenemos lo que es el sobre como elemento para garantizar el secreto del voto, y ese es nuestro modelo de urna, que también es bastante particular. Si van a ver en Latinoamérica, es bastante usual que las urnas sean transparentes y tienen otro tipo de cosas. Pasamos a la que sigue y vamos viendo un poco ya lo que es la boleta única. Boleta única, por más que suene contradictorio, hay dos tipos de boleta única, no es única. Está la boleta única donde toda la oferta electoral se pone en un solo instrumento, en una sola boleta, y ese es el modelo de Córdoba, y es el modelo que tiene pensada la ciudad para cuando no aplica tecnología. Acá nada más les traje los cordobeses lo utilizan desde 2011, o sea, ya llevan 3 elecciones, porque ellos no tienen elecciones intermedias. Sobrevivieron, o sea. Sí, sobrevivieron. Muy bien. Se renovaron las autoridades. La provincia existe y todavía se gobierna. Siguen gobernando quienes gobernaban, Claro. Y eso después lo incluimos un poco adelante, porque hay varios temas también, que está el tema de gobernabilidad, el tema de voto blanco, también pusimos algo para ver rápido. Bueno, pero esto es mostrarle un poco la boleta. Mantiene la posibilidad de voto por lista completa, que es el primer casillero que van a ver a la izquierda de todos. El orden de cada uno de los participantes se sortea para quitar cualquier tipo de beneficio que podría traer una ubicación un poco más arriba, un poco más abajo. Vayamos pasando, así van viendo los modelos. Simplemente quiero mostrar cómo se fueron sucediendo. Fueron haciendo algunas mejoras de diseño. La verdad que ahí el trabajo de diseño es un tema no menor y hay que tenerlo en cuenta. Y acá se presta mucha atención. Hay algo que tanto en la ciudad como en el proyecto que tiene media sanción en Nación se aprendió de tal vez una deficiencia que tuvo Córdoba en la legislación para las categorías de diputados. En algunas no incluyeron la imagen. Y la realidad que hoy en día todo lo que tiene que ver con lo visual es casi tan importante como el apoyo, digamos, escrito de los nombres. Y esas categorías le han traído más problemas al elector para poder identificar a las personas. Y es un dato no menor porque a nivel nacional se incluyó incluso las fotografías de los 2 primeros
candidatos para además respetar lo que tiene que ver con la paridad. Pero es muy importante que tengamos en cuenta eso, que es algo que la ciudad, a partir de la aplicación, nosotros podemos ir haciendo aprendizajes y ir mejorando los modelos. Y este es el último de 2019. Ahora vamos a ver, como les contaba, Santa Fe. Bueno, y esto es interesante, lo que permite la boleta única es obviamente que, además de lo logístico, la agilidad, al lado van a ver a la izquierda es un toque, o sea, vienen adentro de unos talonarios donde se van echando de a una. O sea, eso es todo lo que necesita la autoridad de mesa para gestionar. Parece increíble. Solo eso. Necesita ese talonario, 350 boletas, o sea, un talonario así, para gestionar todo el proceso electoral. No se necesita nada más de lo logístico. Se pueden habilitar más de un box, o sea, puede votar más de una persona al mismo tiempo. Eso obviamente agiliza todo lo que tiene que ver con el momento de sufragio de la persona. Y obviamente de logística y desde el punto de vista económico, de impresión, de medio ambiente. El caso de Córdoba son casi 3 millones de electores, también ese dato está un poco más adelante, se imprimen un poco más de 3 millones de boletas y es todo lo que se necesita. Vamos al que sigue. Caso Santa Fe, como les decía, la gran diferencia es que ellos decidieron hacer una boleta por categoría, ¿sí? En este caso les traigo los ejemplos de 2011, donde vemos, y además Santa Fe tiene PASO, ellos debutaron con la PASO, digamos, a nivel subnacional en la Argentina. Esta es una boleta de PASO, obviamente por eso van a ver que hay bastante más oferta que tal vez en lo que veíamos en Córdoba. Obviamente de toda esta oferta después pasan nada más 5 o 6 personas, la boleta única para las generales es mucho más chica. Claro. Y es por categoría, ¿no? Es por categoría, es lo más importante que les quería marcar. Ahí también vemos lo que es a nivel municipal, también lo utilizan. En esta primera experiencia de 2011, y eso también es lo interesante del aprendizaje, ir mejorando, ellos habían incluido un casillero de voto en blanco. El casillero de voto en blanco disparó un poco lo que tuvo que ver con la cantidad de votos nulos, y van a ver que en el modelo, pasamos a la que sigue, en 2015 el gran cambio, además de mejorar muchísimo el diseño, fue eliminar el casillero de voto en blanco, y eso redujo sustancialmente lo que tuvo que ver con votos nulos. Pero no es que desaparece el voto en blanco se caracteriza por, igual que hacemos con la vuelta partidaria, simplemente no hacer ningún tipo de marca sobre la boleta. Uno la recibe, la dobla, la mete, no se necesitan sobre, tanto en el caso de Córdoba como en el Santa Fe. La boleta se pliega sobre sí misma, se introduce dentro de la urna. Sí, lo que vamos a ver en Santa Fe, pasamos un par más. Bueno, ahí también el resto de las categorías, como digo, son 5 boletas. En Santa Fe la gran diferencia es la logística es un poco más compleja. Hay un talonario por cada una de las categorías, en general hasta 5 categorías. La urna tiene 5 ranuras para garantizar después poder hacer un conteo un poco más sencillo. Y obviamente tener que sacar, son 350 boletas por cada talonario, desde el punto de vista de eficiencia es un poco más difícil y más riguroso que lo que vimos recién con Córdoba, y obviamente para lo que tiene que ver con el conteo, bueno, implica contar para cada categoría 350 boletas. O sea que no habría que los fiscales partidarios se quedan hasta las 12 en el conurbano bonaerense. Con este sistema, la verdad que el escrutinio de mesa es bastante largo. Y complejo, ¿no? 5. Claro. Sí, es más que nada largo, no diría tanto complejo, pero es largo y como también tiene que ver con la cuestión de que cada ranura tenga una propia introducción de boleta, hace que haya que ir una por una haciendo los conteos. Pero, obviamente, tiene tal vez la mayor ventaja desde el punto de vista de la facilidad para meter cuando hay mucho cúmulo de oferta electoral, que es el caso que tiene Santa Fe. No olvidemos que Santa Fe venía de lemas. O sea, el salto que ellos daban, necesitaban todavía permitir que están acostumbrados a tener mucha competencia interna. Exacto. Entonces, siempre es importante que el modelo se adapte también un poco a la idiosincrasia que estamos buscando, claramente, ¿no? Acá dejarle un poco los cuadros y después esto sí lo podemos llegar a compartir en el sitio del creo instituto. que ya lo hicieron, ¿no? Ya está en el sitio del instituto, listo. En el video lo pueden descargar, así pueden mirar con más detalle todas estas cuestiones que son algunas cosas que les mostraba, de si se dividen o no por categorías, qué se pone adentro de cada una de las boletas, si incluye o no la foto, que son cosas, como les decíamos, relevantes. No nos olvidemos, las personas que somos grandes, que hasta 2009 la boleta múltiple partidaria tampoco era muy vistosa, era blanco, negro, no tenían fotos, o sea, tal vez estas cuestiones se sumaron más
recientemente. Sí. 2011 creo que es la primera vez que se aplica ya con color, Color y 2011. con todas las cosas. Así que incluso la boleta partidaria que dicen que sigue igual hace 40 años, no sigue igual hace 40 años. Ha ido teniendo actualizaciones, entonces no es ilógico pensar que hagamos actualizaciones al instrumento de sufragio porque lo venimos haciendo. ¿Sí? Pasamos un poco, como digo, esto lo vamos a dejar porque no quiero aburrir ni son cosas más de detalle en marco normativo. Sí, números, impactos, desde el punto de vista de Santa Fe y el caso de Córdoba, en relación al padrón que tienen. En el caso de Córdoba necesitan simplemente, se imprime un poco más que un padrón, siempre hay un remanente, pero de base lo que se necesita es una boleta por elector. Hoy en día, con el sistema de boleta partidaria, nosotros le damos un padrón por agrupación política, por categoría, ¿sí? Para las PASO, y está todavía en discusión con la justicia si no correspondería incluso dar uno por lista interna, que todavía no se termina de resolver eso nunca, y a veces la justicia termina fallando para que se dé, Sí. para cada lista interna, lo cual multiplica cada una de estas cuestiones por 15. Exactamente. En el caso de Santa Fe lo que tenemos es una boleta por categoría por elector, entonces está más o menos 13 millones de boletas. Y tal vez una de las cosas también que es importante mencionar, en el caso de las boletas únicas, obviamente por el tamaño, cuando son categorías donde se eligen, que esto impacta más que nada a 3 provincias en la Argentina, que es provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, porque la mayoría, y Mendoza, la mayoría tienen menos de 4 diputados. En esos casos que se eligen muchos diputados, como no entran todos los nombres de las personas, se agregan unos afiches en los establecimientos de votación para que vos puedas ver quién está dentro de cada una de esas listas de diputados. O sea, que es una de las discusiones que se daba, que la boleta oculta a las personas. Bueno, obviamente la boleta no puede poner todos esos nombres, pero lo que se hace es poner material electoral en el establecimiento, incluso en la propia cabina de votación, donde vos puedas ver el listado. No es que va a estar escondido para hacer una trampa y que nadie se entere quién es esa persona. No me parecía menor aclarar esa cuestión. Vamos al impacto, que es una cosa también muy interesante, que es, acá lo que van a ver un poco es 2007 Córdoba, última elección que tienen boleta múltiple partidaria a nivel provincial, comparado con la elección nacional de ese año, ¿no? Marcarles un poco cómo afectaba un poco el tema del corte de boleta. Vemos que no se puede comparar completamente porque a nivel nacional hubo mucha colectora, mucha adhesión, entonces preferimos ahí no poner el número en algunos que llevaron demasiadas boletas para no generar ruido, pero había un corte de boleta medio similar, ¿no? Pasamos a la que sigue. 2011, Córdoba pasa a tener la primera elección con boleta única. Nación sigue con la boleta múltiple partidaria. Vemos que el corte de boleta es más significativo con la boleta única, que por ejemplo la lista de gobernador de Unión por Córdoba en relación a la de diputados saca realmente sustancialmente menos votos. Cuando vamos a ver el nivel nacional ese año hubo menos corte de boleta. Podemos atribuírselo al instrumento de sufragio, pero si vamos para adelante, y esto me parece interesante, sigamos a los siguientes años. A la que sigue, por favor. Pasemos una más. 2019, corte de boleta a nivel nacional. Presidente y diputados nacionales Juntos por el Cambio. Hubo casi 300.000 personas que cortaron boleta en Córdoba. O sea, menor que lo que hubo, digamos, de voto cruzado con la boleta única a nivel subnacional para gobernador. Entonces, son las personas haciendo su voto de manera libre. Están decidiendo que quieren votar una cosa para candidato ejecutivo y otra cosa que están votando para legisladores. Puede ser que el instrumento de sufragio facilite en alguna medida, sí, pero obviamente también hay una voluntad de la persona de hacer ese corte de boleta, porque lo vemos con la boleta múltiple partidaria abajo, y en la elección nacional, bueno, las personas ahí decidieron también cortar boleta. Entonces, eso es un tema que salta bastante en la discusión sobre la boleta única y no me parece menor. Acuérdense de esto, modelo Córdoba, toda la oferta en una misma boleta y con la posibilidad de casillero de lista completa. Ahora, si vamos al de Santa Fe, que es lo que sigue. Y esto quería mostrar un poco el tema de gobernabilidad, que es otro de los temas. Pasemos una más.
El cambio de boleta única, de boleta partidaria a boleta única tampoco trajo un problema desde el punto de vista del cambio de distribución de bancas. Se mantuvo bastante parecido, que es otra de las discusiones de que puede afectar la gobernabilidad y otras cuestiones. Me parece importante también remarcar eso. Vamos al de Santa Fe. Santa Fe, sí, y por eso tiene otra característica, la boleta es una, acuérdense, por categoría, la boleta única. Esta es la última vez que utilizaron boleta partidaria, el corte de boleta realmente era bajo. Pasemos. Cuando se comienza a aplicar la boleta única por categoría, se comienza a perder un poco de referencia de la continuidad, digamos, de la cohesión de las agrupaciones entre sí. Acá sí me parece que el instrumento de sufragio tiene un impacto fuerte y por eso me parece bueno que a nivel nacional no se haya promovido un modelo como el santafesino. Me parece interesante que quede un poco claro de que si bien es importante ir hacia un modelo de boleta única, también es importante que podamos mantener de manera clara cuáles son los apoyos internos que hacen las agrupaciones políticas en cada una de esas categorías y también cómo es la cohesión del sistema, ¿sí? Si pasamos a las que siguen, vamos a ver que más o menos esta tendencia se va manteniendo, donde hay un voto cruzado bastante fuerte. Sigamos. Sigamos. Nada más. Ahora, también otra cosa importante mirar a Santa Fe. En Santa Fe la legislación establece que la lista de diputados que saca más votos se lleva la mitad más uno de las bancas. Entonces tampoco sirve mucho de referencia y tampoco le puedes acusar a la boleta única. Porque miremos el ejemplo de 2007, que gana con pocos votos, se lleva casi todas las bancas. En 2011, el Frente ahí Progresista también pierde la elección de diputados por muy pocos votos, pero bueno, como la primera mayoría se tiene que llevar todas las bancas, queda en minoría. Entonces eso es más relacionado con el sistema electoral que incluso con el corte de boleta, ¿no? Vamos a la que sigue. Y acá el último punto para cerrar el tema de boletas es mostrarle un poco también esa discusión en relación a votos blancos, votos nulos, que es otra de las cosas que tal vez le achacan a la boleta única. Arriba vamos a ver las categorías nacionales en el año 2015 y van a ver que en el caso de Santa Fe el nivel de voto en blanco para las categorías de diputados nacionales fue más elevado del que hubo con la boleta única para los candidatos a diputados provinciales. Es bastante elevado en los dos casos, pero lo que te das cuenta es que el santafesino tiene una tendencia a votar en voto en blanco, y esto lo vimos ya desde el 2001. Si uno sigue un poco la historia de la provincia, y eso es un trabajo que tiene que hacer la política, ahí es un tema 100% de representación. No tiene nada que ver con el voto. No tiene que ver con, no es echarle la culpa al instrumento de sufragio, ahí hay que hacer algo para que la gente se sienta un poco más atraída con los representantes que tienen a nivel legislativo. Evidentemente hay una separación, ¿no? Pasamos a la que sigue. Sí, lo que comenzamos a ver, y esto lo remarcamos porque lo marcábamos en el diseño de la boleta de Córdoba, la ausencia de la imagen de los candidatos a diputados en las boletas está impactando en el voto en blanco, y esto también tiene que ver con un error para mí de diseño, que yo si fuera un cordobés, un legislador cordobés del otro lado, impulsaría una reforma para que se incluyan las imágenes de esos candidatos, como se está haciendo en Nación y como tiene la ciudad. Pasamos. Bueno, esto es ya la información más desagregada, la verdad que no quiero quitar más tiempo porque me interesa más dejar de hacer. Aparte le contamos que por mail a todos los que se inscribieron le vamos a estar mandando el material, así que quédense tranquilos. Simplemente pasemos, voy a darle el pie un poco a la gente para la experiencia de la ciudad. La cuarta opción, ya vimos, tenemos boleta múltiple partidaria, tenemos boleta única modelo Córdoba, o sea, toda la oferta de una sola boleta. Tenemos boleta única por categoría como en Santa Fe, y lo otro que ha avanzado en la ciudad y han avanzado distintas provincias del país es incorporar tecnología. A nivel mundial, en general se ha optado por urnas electrónicas o por sistemas con soporte papel, pero donde el conteo se hace de manera tecnológica. Ya pasemos a la última, pasar una más por favor. Ahí es muy interesante porque las provincias en Argentina han determinado que ese modelo no se ajustaba a la idiosincrasia argentina. Acá nosotros queremos el papel, queremos que esté el comprobante, que lo que metemos se cuenta, y se desarrollaron sistemas particulares y específicos para esa necesidad que tal vez tenemos nosotros
ya sea por desconfianza o por extremadamente precavidos. Y si bien se ha incorporado tecnología, es importante entender que la máquina funciona como una impresora, en el sentido de que te va a dar la oferta que vos selecciones, te la va a dar en una boleta que va a ser ese comprobante de papel, lo que va a valer, lo que vas a meter en la urna y lo que se va a contar después. Nada, muy escueto porque sé que ellos van a hablar mucho más del tema y no me quiero meter más ahí. Bueno, eso fue lo que al final hicimos en la ciudad, ¿no? Cuando se votó en el 15. Claro. Bueno, a ver, para retomar algunas cosas que dijeron ustedes, así me parece interesante de poder estar todos juntos, tomando distintas cosas y charlarlas. Tomo algo de lo que contaste primero, Patricia, el tema del código, cómo sufrió cambios con la PASO y la incorporación de la elección interna abierta para que los partidos políticos puedan elegir sus candidatos, ¿no? Entonces, cómo el código, definitivamente las reglas, porque digamos esto hay que ser muy claros, estas reglas influyen en definitiva después en el momento de la oferta electoral. No es lo mismo un sistema que otro, pero cuando las reglas de juego son claras para todos los partidos políticos, salimos todos con las mismas reglas. Entonces, la PASO definitivamente fue un cambio muy importante. Veníamos de la experiencia caótica del 2001, el que se vayan todos, con lo cual la respuesta que encontró el sistema político fue decir, bueno, si el partido político es la institución fundamental que necesito para la democracia, para el ejercicio de los derechos, para poder ser candidato, para poder tener clarificada la oferta electoral, muchos o pocos, va a depender un poco de las experiencias de cada país. Nosotros veníamos con una tradición, generalmente 2 partidos muy fuertes y otras opciones que casi siempre aparecían en los procesos, ¿no? Una tercera, una cuarta, a veces fue el PI, a veces fue el UCD, a veces fue el Partido Federal. Siempre hubo opciones que aparecían ahí, hacían un poco de ruido. Lo cierto es que teníamos una conformación bastante bipartidista. Bueno, hoy la tenemos, pero con coaliciones, ¿no? Hoy estamos en estas últimas elecciones enfrentando procesos electorales con 2 coaliciones muy fuertes. Con lo cual, digamos, la PASO ha tenido una importante influencia en cómo hacer de que esa gran oferta electoral se consolide. Y digo, esto no es menor en pos a lo que vino después con la discusión que pasó en diputados con la boleta, ¿no? Pues yo creo que el instrumento de sufragio le estamos incorporando la necesidad de hacer respuesta a otros problemas que se tienen que discutir en otro lado. Javi lo marcaba bien, el tema de la gobernabilidad, ¿lo tenemos que discutir con la boleta? No sé, pregunto. La boleta es el instrumento en que el elector transforma su decisión en forma activa en una opción en la oferta electoral. Y esa sumatoria después se va a transformar en el reparto de las bancas y los escaños. La gobernabilidad seguramente tiene algo que ver, pero yo no sé si tenemos que centralizarla al momento de discutir el instrumento de sufragio, ¿no? Si la boleta única o la boleta multipartidaria te va a dar la gobernabilidad que vos necesitas. No lo sé. Así que me parece importante marcarlo. Lo otro que voy a hablarlo, que sea muy por arriba, hubo un dictamen en la Cámara de Diputados, como vos lo señalabas. Hoy justo cuando veníamos para acá escuchábamos declaraciones del Ministro del Interior que seguía, digamos, atacando a la boleta única, hablando de cosas que no tienen relación con la boleta única, defendiendo la boleta partidaria con cuestiones más, si se quiere, políticas, circunstanciales, coyunturales. Hablaba de transparencia electoral, pero el año pasado tuvimos que cambiar la fecha que está por ley de cómo se vota. Está bien, la pandemia obviamente tuvo una influencia, fue muchísimo, y para los que tuvimos que tener actividad electoral el año pasado, me tocó ser apoderado de la alianza de la provincia, definitivamente llevar adelante un proceso electoral en un marco de pandemia fue muy complicado, a pesar de que fue un momento en que esa pandemia había aflojado. Así que me parece importante volver a poner esto, ¿no? Vuelven a poner en discusión el instrumento con elementos o condiciones que no son propios del instrumento de sufragio. Javier lo decía, no estamos utilizando, pensando, proyectando la boleta única como algo que trajimos de Marte o de Dinamarca. Se usa en las provincias, pero también en el nivel nacional se usa. Los extranjeros, los argentinos que residen en el exterior votan con boleta única. Los procesados en las cárceles, en el servicio penitenciario, votan con boleta única hace muchos años. Y nadie ha discutido ese proceso electoral en ninguno de los 2 lados. Con lo cual, no estamos forzando interpretaciones o tradiciones electorales en nuestro país con esta discusión. Y dejo para el final un tema de los que une un poco esto de, bueno, y los fiscales, la boleta única, el boleto blanco, el voto en blanco, obviamente, papel en blanco, no tenés un fiscal atento, viene otro y lo marca. Digamos, para también ponerlo en la discusión de que no es, digamos, un elemento de laboratorio y que no requiere la presencia partidaria.
tomando un poquito lo del dictamen de la Cámara de Diputados, me parece importante marcar 2 o 3 cosas. En el momento de la PASO no está el voto del casillero en blanco. Creo que Javier fue muy claro en la no conveniencia de su existencia, porque genera mayor posibilidad de voto nulo y genera también la posibilidad de que si yo no estoy controlando o la autoridad de mesa no es todo lo ciudadanamente neutro que debería hacerlo, me puede jugar en contra. De hecho, me han contado experiencias en las primeras aplicaciones en Santa Fe que hubo mucho voto nulo basado en esto, el número lo mostró Javier en el cuadro, Sí. vas a trampear la boleta, Claro. con marca o sin marca, ¿no? Porque si viene con una marca y un avesado utilizador de viromes vuelve a marcar otra, esa boleta pasa a ser nula y un voto mío pasa a ser nulo, ¿no? Es importante tenerlo en claro que con esto, digamos, el mensaje de que los ciudadanos que tengan ganas de militar van a tener que seguir militando, ¿no? Van a seguir estando atentos a eso, bueno, fundamentalmente los partidos juntos, ya que estamos. El PRO es la mejor opción y el resto también. Bueno, ahora vamos a algunas cosas que se discutieron y que se hablaron, que me parece importante indicarlo. Hablan del tema de los fiscales. Obviamente, ante la existencia de la boleta única, la necesidad de contar con fiscales que estén atentos durante todo el proceso electoral para la reposición de boletas no va a ser necesario. Eso está claro, digamos. Y tiene ventajas que las vamos a tratar, yo creo que hay que separarlas, ¿no? Que es más transparente, es más económico, es mucho más sustentable. Es un tema que vamos a tratar de ver si lo llegamos a meter hoy, pero creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Es mucho más amigable con el ambiente el sistema de boleta única. Pero sí quiero resaltar algunas cuestiones breves referente a esto, ¿no? No tenemos que ver los fiscales que vean los faltantes, desde ya es el Estado el que provee la boleta, y algunos de las críticas que han hecho algunos de los que fueron invitados a la comisión lo marcan como algo muy negativo, de que sea el Estado el que provea, porque finalmente parece como que hay un delivery de boleta del Estado y el partido político se retrae, no participa, es decir, parecería como que la actividad hay como una invasión del Estado, ¿no? Y en general lo plantean aquellos que tienen una mirada ideológica de muchas otras cuestiones quieren al Estado metido en todo. Entonces suena contradictorio, pero más allá de esa contradicción política, si se quiere, digamos, quieren que el Estado acá se corra. Justamente cuando estás hablando de integridad y transparencia electoral, ¿no? Y justo ellos quieren que el Estado se corra. Suena bastante llamativo, sí. Javier lo contaba recién con el tema del caso de Santa Fe, que la complejidad que hablábamos pasaba por un poco por el retraso del conteo, porque son cinco, no digo urnas, ¿no? Porque es una urna, es una sola, pero tiene 5 ranuras. Eso, ranuras, no encontraba la palabra. Pero sacando ese ejemplo, al utilizar el modelo que está, me parece que es el cordobés, que el que está primando un poco, o el que se marcó en el dictamen de diputados, y también el que tenemos en la ciudad, al ser única por categoría, yo creo que eso no es un problema, al contrario, es una ventaja. El proceso va a ser mucho más rápido y transparente. ¿Cuáles son las dos cosas que se ponen también, aparte de la participación de los partidos políticos, la necesidad de que el militante vaya y haga trabajo con la boleta, que se puede reemplazar con un folleto, ¿no? Me parece que el trabajo militante no es necesario que sea exclusiva y excluyente realizado con la boleta. Hay una parte que efectivamente es un problema, pero que tiene solución, Javier lo contó. Vos no sabés quiénes son los que están en la boleta. Bueno, vos podés poner la foto de aquellos dos primeros candidatos, los 3 primeros, pero después podés hacer un proceso de comunicación que se hace en los establecimientos con afiches donde vos puedas tener el listado de todos los candidatos que van a participar. Digamos, con lo cual, el argumento de que vos desconocés quiénes son tus candidatos no es tal. Aparte, invito a que hagan la prueba con cualquiera de los que están acá presentes. ¿Quién se acuerda del nombre y apellido de los primeros 20 que pusieron en la boleta multipartidaria? No nos queda ahí esa. Quiero que me digan, a ver, de la boleta multipartidaria, ¿quién se acuerda los primeros 20? Por eso digo, no pongamos en instrumento de sufragio necesidades que tenemos que ir por otro lado. ¿Cómo se resuelve esto? Con capacitación. Haciéndole conocer vos de tu partido político quiénes son los candidatos que tenés en tu lista. Y que el Estado también puede trabajar y capacitar contando cómo es eso. De hecho, después lo vamos a contar, la Ciudad de Buenos Aires cuando implementó en el 15 hizo una campaña de concientización y explicación muy fuerte en poco tiempo, pues se explicó poco tiempo. Otro tema que algunos creen que con la boleta única no estamos dando respuesta a la resolución de la lista sábana. Otro tema, nuestro sistema electoral tiene una lista cerrada y bloqueada, sea boleta única, boleta partidaria, boleta electrónica, o en el metaverso. Nuestra lista es cerrada, con lo cual yo no puedo jugar ahí.
Entonces, cualquiera sea el instrumento que esté poniendo en juego, eso no lo voy a resolver. Yo quiero resolver lo de la boleta, lo de la lista, elegir quiénes están en la lista, que no sea cerrada, es otra discusión. Tenemos que cambiar nuestro sistema electoral. Temas a favor que comentó Javier y que me gustaría reforzar. El primero es el tema del financiamiento para la impresión de boletas. Después vamos a contar, número más, número menos. Está claro que esto ha facilitado y ha puesto sobre la mesa la existencia de hasta casi mini pymes o pymes que solamente hacen, que compiten para lograr el financiamiento de boletas. Y eso es preocupante porque de alguna manera mella el sistema electoral, mella el sistema político, le saca integridad y transparencia a nuestro sistema electoral. Cabe un paréntesis, una de las defensas del gobierno es que este sistema ha sido íntegro el que utilizamos. Nadie lo discute que ha sido íntegro. Ahora, para lograr el nivel de integridad, ¿cuántos fueron los recursos humanos, monetarios y económicos que tuvimos que poner como sociedad y como partido político para que esto suceda? El tema que contaba Javi de que la urna tiene una determinada cantidad de boletas. Los chicos que han trabajado conmigo estos últimos años en el tema electoral, y creo que la mayoría de los ciudadanos no lo saben, el esfuerzo físico que requiere llevar las boletas al correo o a la dependencia de despacho del juzgado electoral para que estén. Descargamos camiones. O sea, no pasa nada de que hacerlo. Yo estoy un poco fuera de estado, así que me viene bien descargar camiones. Pero digo, eso lo tienen que hacer los partidos políticos. Toneladas de papel que tenemos que descargar para que la boleta esté en la urna. Me parece que es demasiado esfuerzo para mantener la integridad del sistema que no está en discusión. De hecho, ustedes piensen que en el 15 gobernaba un color político, ganó otro, y en el 19 volvió a pasar lo mismo, cruzado. Nadie lo discute eso, pero me parece que sí tenemos que poner en discusión, o por lo menos en análisis, el enorme peso que tenemos como sociedad y partidos políticos para que eso suceda. La boleta única, y como vamos a ver en la ciudad, tiene la posibilidad de incorporar tecnología que facilita el conteo, la transmisión, me parece que eso ayuda mucho, y obviamente facilita el trabajo de las autoridades de mesas y de los fiscales, ¿no? Y un tema que me parece que tenemos que ponerlo, porque como siempre digo, acá estamos hablando de cuestiones políticas y la búsqueda del poder, hay un efecto arrastre que la boleta partidaria tiene, que hay que ver qué pasa con ese efecto arrastre con la boleta única. ¿Sí? Creo que un poco, porque el efecto arrastre se dice no solo desde el punto de vista de la oferta electoral y la conveniencia, sino también para plantear la gobernabilidad. Bueno, la boleta única ha incorporado el casillero de lista completa, que creo que de alguna forma viene a dar respuesta para eso. Bueno, acá tenemos en esta primera presentación algunas cosas que vale la pena destacar. El mundo va para la boleta única. Fíjense que en el continente la mayoría de los países no tienen el sistema de boleta partidaria, solo nosotros y Uruguay, que creo que es una importante salvedad en el caso de Uruguay, ¿no? Es un país unitario, no es un país federal. Lo cual creo que eso impacta en este tema, no es menor a la hora de analizarlo. Y Brasil y Venezuela han optado por el voto de forma electrónica. Hoy en Brasil en algún momento se ha discutido y se sigue discutiendo, más que ellos tienen ahora un proceso electoral en ciernes bastante agrietado, ¿no? Entre los dos, el presidente y el expresidente Lula, y se ha puesto también en discusión este tema, y la respuesta que ha dado todos los actores electorales es que el sistema cuenta con el respaldo y la validación de la sociedad. Creo que todo sistema electoral lo que requiere indudablemente es la validación de la sociedad. Cuando vos tenés un sistema que es validado y que en ningún momento la sociedad entiende que puede haber existido un fraude o una desviación de su voluntad, ese sistema es sólido, ese sistema está consolidado. Entonces, la boleta partidaria, que ha demostrado esta integridad y esta solidez, está empezando a ser cuestionada por la sociedad. Porque hemos tenido, como vos contabas, Patricia, problemas o denuncias de fraudes, la discusión sobre, bueno, pero nunca fueron a la justicia, bueno, eso, digamos, forma parte del circo para tratar de rebatir el argumento. Si bien es cierto, no hubo decisiones judiciales en contra, pero cuando todos los actores políticos están mostrando la necesidad de que el costo para mantener la integridad del sistema actual es tan caro, empezamos a tener, y no lo tenemos por ahora y espero que no lo tengamos nunca, una discusión de la sociedad y una validación de la sociedad sobre nuestro sistema. Porque ahí se nos cae justamente una de las cosas más importantes que tiene la expresión de la voluntad popular y a las personas que nosotros elegimos, ¿no? La legitimidad de aquel que elegimos. Entonces, no estamos ahí, pero tenemos que evitar llegar, y como lo decía Javier antes, no hay que esperar que esto estalle. Si lo podemos analizar y ver antes, bueno, ¿por qué no hacerlo? La Cámara Electoral desde el año 2007 que viene haciendo recomendaciones de que hay que poner el ojo, ¿no? Cambiar el sistema electoral también. Exactamente. Y lo viene planteando un poco por creo yo,
y como vos decís, lo viene diciendo en numerosos fallos, en numerosas acordadas, no se está discutiendo la integridad del sistema de la partidaria, pero está claro que hay demasiadas objeciones que si en algún momento todas se combinan y se alinean, podemos llegar a tener la discusión de fondo más grave, que la sociedad o el pueblo a la hora de votar no acepte lo que votó y no tengamos la legitimidad de lo que elegimos para gobernar. Nuestra ciudad eligió jefe de gobierno en 2015, que lo hizo con boleta única electrónica. A través de, no teníamos el código electoral todavía, el código electoral se sancionó en el 19, después Diego nos va a poder contar a raíz de su experiencia ahí en la cocina de la legislatura lo que eso significó. Pero bueno, se utilizó un sistema que, como si se quiere, elemento interesante para marcar, fue muy apoyado en 2 decretos, ¿no? Cosas que para cuestiones electorales creo que es preferible que las reglas y los procedimientos estén marcados en la ley, porque es claramente muy importante para hacerlo. Bueno, los que están en la ciudad recordarán cómo fue el sistema, cómo se votaba. No me quiero extender mucho, pero tenía así la posibilidad de hacer la aplicación por agrupación. Las agrupaciones se mostraron en la pantalla de forma aleatoria para permitir y garantizar la independencia de la oferta, ¿sí? Para garantizar también el secreto y la integridad del votante, porque el sistema tiene que garantizar absolutamente los principios electorales, de que el voto es secreto, tiene que ser absolutamente privado. Obviamente, si vos no optabas por la elección por la agrupación política o la lista completa, tenías la posibilidad de votar por cada una de las categorías. La exposición era muy clara. Realmente el elector tenía mucha velocidad a la hora de votar, pero también había mucha velocidad para el conteo. La tecnología estaba prevista a ser incorporada, como dije antes, una campaña publicitaria y una campaña de capacitación muy intensa en toda la ciudad. Todo el gobierno estuvo explicando contrarreloj cómo utilizarla, más allá porque una de las objeciones que había muy fuerte era que hay un rango etario que por ahí no sabe cómo funciona el sistema de la boleta única electrónica. Bueno, era una discusión en el 2015, creo que tampoco era válida. Hoy, al 2022, creo que ningún rango etario nunca lidió con un cajero automático, y esto, la verdad, es mucho más sencillo que un cajero automático. Con lo cual, me parece que es una discusión que está saldada, pero sí nos quita que responsabilidad institucional mediante, en el caso de que se aplique un sistema como ese, haya que volver a hacer una campaña, considerando aparte que de la última utilización, lamentablemente ahora, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Te meto una cosita, porque Sí. además vi conectado a la gente de la Defensoría, con ellos se hizo un relevamiento y se notó que no hubo, digamos, ni complejidad, y la gente estaba muy contenta además, digamos, el nivel de satisfacción fue muy bueno. Bueno, eso es un dato importantísimo, porque me parece, como dije antes, en cuanto el sistema tenga la conformidad de aquel que lo va a usar, es realmente clave para lograr la legitimidad del que aquel vamos a elegir. Cosas importantes que tenía el sistema que se había incorporado: permitía el conteo, permitía la redacción del acta de certificado, que cual facilita mucho el trabajo de las autoridades de mesa y los fiscales, que de alguna manera también aparte marca la consolidación del voto, es decir, lo que está en la urna está ahí también, ¿no? Porque aparte tenía una lectora que permitía el doble chequeo, y como hablábamos recién con Javier, nuestro sistema adquiere el papel, con lo cual estaba la boleta de papel, pero estaba la posibilidad de la incorporación de tecnología, no solo ahí, sino también de la transmisión, que es un tema que muchas veces no nos ponemos, no lo pensamos, y es una de las cosas que tiene el mayor costo de una elección. La transmisión que se le paga al correo argentino, eso da para una charla profunda, larga e intensa, ¿sí? Pero es una millonada. Futuros seminarios, ya Sí, me dijeron varios temas. Sí, es realmente muy caro lo que se paga, y se han tratado de incorporar distintos métodos para ver qué tenemos, ¿no? Porque recordarán muchos, si han podido participar como fiscales, que hoy en la elección nacional se escanean los certificados y demás, que pero se hace fiscal electrónico informático, que tenía determinadas reglas para la transmisión, que el correo aportaba una máquina. Bueno, eso puede no ser necesario, ¿no? Y eso tiene un impacto económico muy grande. Siguiente, esa fue la elección en la que se aplicó y ahí decía lo en esa diapositiva van a ver el anterior, que estaba lo de mantener el mecanismo de papel como soporte, ¿no? Bueno, la sanción del código fue muy importante para la ciudad como autónoma. Creo que me parece que nos merecíamos después de mucho tiempo, y yo no estaba en la ciudad, pero celebré enormemente el trabajo que Diego ahora nos va a contar, pero realmente reforzaba, y era un viejo anhelo de aquello que hacía mucho tiempo estábamos
haciendo política en la ciudad y de reforzar la autonomía con todas las dificultades que siempre nos puso el gobierno nacional y cada tanto sigue poniéndonos cuando no tiene el mismo color político, lamentablemente, sobre ver de qué forma se puede limitar a la ciudad en todo lo que pueda. El tema electoral era muy importante y había que lograrlo y creo que se hizo y es muy bueno. Ahí mencionamos el Instituto de Gestión Electoral. Vale la pena aclararlo que el código incluye o incorpora este instituto como un ente autárquico distinto, diferenciado del control y de la regulación judicial. Ustedes seguramente habrán escuchado con mucha más frecuencia, después nos puede contar Diego, y en todo caso entre todos pensamos, es la división de parte de las tareas por parte de un ente que no depende del Ejecutivo y es administrativo, y eso es muy bueno. Por las elecciones nacionales, parte del trabajo de la organización recae en el Poder Ejecutivo, ¿sí? Por lo cual a veces hay que estarle muy encima, los partidos políticos que no somos gobierno nacional, tenemos que estar muy encima de lo que hace la Dirección Nacional Electoral, que ha trabajado muy bien estas últimas elecciones, pero bueno, hay que estarle encima para que no se tienten, digamos. Pero bueno, la verdad que eso, si lo tenemos en un instituto autárquico neutral, es mucho mejor que lo tenga el Poder Ejecutivo. Bueno, pasamos a la otra. Ahí tenemos el modelo que se usó en la ciudad, en La Paso. Como verán, están las agrupaciones horizontal. Este es el que se usó para La Paso, es una simulación desde ya, pero ven que tiene posibilidad para incorporar las opciones y la fotografía. Cuando pasamos a la siguiente, al modelo general, ahí van a ver también cómo la disposición horizontal y vertical los cargos, ¿no? En principio nuestro código lo tiene previsto para que sea papel, pero se puede incorporar tecnología y mucho de eso lo va a tener que hacer el IGE. No me quiero extender porque quiero ir y ya quiero dejarle tiempo a Diego, pero sí me parece pasar a la siguiente. Esto me parece muy importante que lo pensemos y lo pongamos entre todos en el radar. No estamos evaluando realmente con la profundidad que podría darse cuál es el impacto de utilizar un instrumento de sufragio que sea sustentable con el ambiente, ¿no? Fíjense la cantidad de árboles talados, las toneladas que se evitan, los litros de agua que implica la diferencia. Es decir, el impacto al medio ambiente, la utilización de un sistema contra el otro es abismal. Y me parece que esto que nosotros estamos pensando para instrumentos de sufragio, la ciudad también lo ha hecho con un programa de Ciudad Limpia que lo que trata justamente es que todos los partidos políticos asuman el compromiso después del proceso electoral de reciclado de papel para obviamente evitar el impacto que tiene eso en el medio ambiente. Y esto creo que tiene que ser puesto a la balanza a la hora de pensar el instrumento electoral. No solo por la transparencia, por la tranquilidad que da, por todos los argumentos que dimos, pero sino fundamentalmente por esto. Nosotros ahora en la Ciudad de Buenos Aires vamos a hacer el C40, que es el Plan de Acción Climática, de la Cumbre Mundial de Alcaldes, con lo cual este es un tema que nosotros hemos podido desarrollar en la legislatura, en uno de los paneles, y tenemos, invito a todos que accedan, creo que lo van a ver, pasar a la siguiente diapositiva, una revista en la que tenemos un observatorio de reforma electoral, donde van a ver muchos números anteriores, en la que trabajaron otros funcionarios y otros, digamos, importantes protagonistas y actores electorales y políticos. Les invito a que descarguen esta revista, esta justamente trata sobre el proceso electoral sustentable, pero también van a poder encontrar algunas otras referentes a otro tema. Y ahí, bueno, yo hice un aporte, Javier también, donde tratamos de poner en conciencia de todos los actores políticos electorales la variable de tener procesos electorales sustentables y donde la boleta única saca una enorme ventaja frente a la boleta multipartidaria. Que si se logra hacer un trabajo aparte con la concientización de los partidos políticos referente a cómo evitar el uso de papel en las campañas electorales y apoyarse en otros medios, otros instrumentos, seguramente vamos a tener una colaboración desde lo electoral a lo climático, algo que nadie en general lo pone en la agenda de trabajo. Así que bueno, los invito a que la busquen, ahí están los datos, ese cuadro está incorporado y mucho más información. Vale, buenísimo. Vamos, ¿no? Bueno, gracias, Sergio. No, y ahora sí, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Bueno, Diego Marías es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y él, como decía Sergio, fue presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad al momento de ser sancionado efectivamente el Código Electoral, porque
que fuiste diputado de la ciudad 2017 y 2019 y actualmente estás desempeñando en representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación, así que bueno, vamos a poder que nos cuentes cómo fue todo este proceso, cómo se vivió desde adentro, ¿no? Te escuchamos. Bueno, gracias por la invitación primero, a Sergio, a todos ustedes. Estuve siguiendo atentamente las presentaciones que me precedieron, así que se ha dicho todo, casi todo respecto de algunos aspectos del código y de boleta única específicamente. Seré breve. Decir que este proceso comenzó muchísimo antes de que se sancione la ley. En efecto, un viejo anhelo, un viejo proyecto, un viejo sueño que tiene la ciudad, tiene su propio código electoral, una carga, una deuda que tenía parte de la ciudad para con sus vecinos. La autonomía de la ciudad se fue dando de manera progresiva, no fue fácil, todas fueron luchas individuales y conquistas que se fueron consiguiendo a lo largo de estos 25 años, y ciertamente el código electoral era una de ellas. La ciudad tenía su propio código, que la sociedad la norma que fue sancionada a la legislatura, que es la representación democrática de todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Como decía recién, ese proceso se inició mucho antes, con Dialogando Buenos Aires, donde se convocaban a los vecinos, a forzar a la sociedad, se opinó de manera muy extensiva y minuciosa de qué debería contener una norma electoral propia de la ciudad de Buenos Aires. Todo ese proceso de conversación, de diálogo con los vecinos, con las ONG, con las universidades, es apasionante, ¿no? Debe haber sido, ¿no? Y además fue rico porque se recogió muchísima información valiosa. Eso culmina con un texto que se remitió por el Ejecutivo a la legislatura. Ese texto durmió algún tiempo porque no se encontraban los consensos, los actores capaces de poder conducir ese proceso con éxito. Y hasta que me tocó a mí, porque, bueno, como bien decía, presidí la Comisión de Asuntos Constitucionales, encontré en un momento una ventanita justo en esa legislatura, porque tenía buena parte de los votos, un bloque oficialista que era muy mayoritario, que era numeroso y era sólido, entonces completar, digamos, los votos que hacían falta para llegar a esa mayoría calificada que pide la ley electoral. Se logró justamente en ese momento con el bloque oficialista, que era, como dije, bastante extenso, con el apoyo del bloque peronista y el bloque socialista, creo que no me equivoco, que tenía con los votos, llegamos a esos 50 votos, 51 votos que consagraron finalmente esta ley, después de muchísimo tiempo de esperarla, por cierto. Este proceso de sanción duró casi un año, más o menos, la legislatura, arrancó en marzo y terminó en octubre cuando se votó la ley. Me tocó a mí conducirlo porque, bueno, presidía la comisión donde se discutía justamente esto. Desde entrada entendí que era una ley que necesitaba, más allá de las mayorías circunstanciales que se piden, un proceso amplio desde lo conceptual, desde lo cultural, desde lo político, porque, como dije, cuando me tocó inaugurar la discusión de esta ley, es una ley que involucra a todos los actores de la ciudad de Buenos Aires, a todos los partidos políticos, a todos los políticos, a todos los que fueron serán candidatos, con lo cual no bastaba con que la ley se sancionara porque habíamos conseguido ese mayoría electoral. Quería o pedía que hubiese realmente un consentimiento amplio, que hubiese una mayoría realmente que esté de acuerdo con que esta ley era necesaria, con que el texto era adecuado, entonces fui trabajando con todos los presidentes de bloques, como que a todos los que sabía a priori que me iban a votar por la ley y los que sabía que no iban a votar nunca, pero igual me tomé el trabajo de darles tiempo, espacio a todos para que opinen, para que hablen, para que digan, y fui como tejiendo de a poquito ese hilo que se volvió como muy sólido, donde todos se sintieron de alguna manera parte de ese proceso. Insisto, los que lo acompañaron y los que no lo acompañaron, todos fueron parte del proceso, todos fueron parte de esa conversación, y creo haber receptado en ese momento casi todas las voluntades o los pedidos o las inquietudes que se plasmaron finalmente en el texto. En ese entendimiento, yo diría que se modificaron varias cuestiones que definieron originalmente el Poder Ejecutivo, porque fue un proceso de construcción a la legislatura y donde era casi imposible que lo que venía del Ejecutivo oficialista se plasmara casi taxativamente en un texto legal tan complejo. Pero creía que buena parte de lo que el Ejecutivo quería y escribió y esbozó en ese proyecto se pudo respetar. Hubo algún problema sobre todo el tema de financiamiento de las campañas políticas,
donde no había acuerdo respecto de cómo, ni siquiera acuerdo internamente dentro de nuestro bloque de cómo debía encararse eso. Entonces, finalmente eso optamos por sacarlo, excluirlo, omitirlo del texto y dejarlo para la discusión posterior, que yo hubiese querido que se sucediera casi inmediatamente. Bueno, esto ahora no pasó, pero buena parte del texto se conservó. Es una ley que tiene casi 400 artículos, están bien trabajados, también las discusiones en el ámbito de la comisión fueron ricas. Yo convoqué a comisión prácticamente todos los meses, o sea, de manera que se discutiera en la legislatura, pero también de cara a la sociedad, digamos, y vieron actores que a los cuales siempre les di la palabra, opinaran a favor u opinaran en contra, pero no se omitió ningún tipo de expresión. Y la verdad es que creo que terminó siendo un proceso muy rico, muy virtuoso, donde realmente no solo transparente sobre todo. Transparente, no solo se consiguen los votos necesarios, que eso es importante, sino que realmente había como una sensación de que había un buen acuerdo, un gran acuerdo entre los legisladores para aprobar esta ley, que tiene cosas muy interesantes, algunas se mencionaron, por lo cual no voy a abundar en eso, pero creo que hay institutos que son realmente interesantes y por lo menos novedosos, que tienen que ver con los organismos electorales, la posibilidad de que la ciudad tenga su tribunal electoral en materia jurisdiccional, compuesto por quien tiene a cargo el juzgado número 1 de materia contenciosa administrativa y tributaria, y quien tiene a cargo el juzgado número 1 contravencional y de faltas, y un tercer juez que además lo preside, que es electo por el Consejo de la Magistratura de la ciudad. Creo que está resolviéndose en estos días, en este tiempo, esa designación, con lo cual podría completar ese tribunal, que podría estar vigente para el inicio del año que viene. Sería saludable que así sea, por un lado, y por otro lado, la posibilidad que decía Sergio, el Instituto de Gestión del IGE, o el IGE, que muy a mi pesar todavía no se ha constituido y no tiene autoridades designadas, cuando ya es tiempo que la tenga, porque aparte es el orden del código, que le da la posibilidad de que haya una dimensión administrativa otra instancia de todas las cuestiones que tienen que ver con lo logístico, administrativo, organizacional, económico de un acto eleccionario, justamente sacándole o sustrayéndole eso a la cuestión, a la autoridad jurisdiccional, de manera que se busque eficientizar, transparentar y dividir un poco las aguas entre quien tiene la facultad judicial de controlar y velar por los actos judiciales y quien tiene las facultades administrativas, que eventualmente siempre pueden ser recurridas ante la justicia, con lo cual creo que esa división me parece que es algo que el código ha logrado y ha zanjado muy bien. Algunas cuestiones muy puntuales, como la paridad de género, que es algo que prácticamente se acordó de entrada, integración de listas de hombres y mujeres intercalados, que eso ya se practicó en la elección inmediata posterior, porque había una cláusula transitoria que habilitaba que ya en la próxima elección se pudiera justamente integrar listas de forma paritaria, la posibilidad de el debate o la imposición del debate para los candidatos a jefe de gobierno. ¿Puedes un poco el tono de voz? Lo que están diciendo ahí. Candidatos a jefe de gobierno, cabezas de listas para legisladores y de las comunas, que también antes que algo que era volitivo, ahora se transforma en algo mandatorio, que está muy bien, porque eso puede estar más transparencia, más posibilidad de debate de cara a la sociedad, que la gente conozca a los candidatos. La cuestión de regular finalmente la observancia electoral, como algo que también está consagrado y especificado en el código, que hace también la transparencia, la posibilidad de que actores de sociedad civil, universidades, ONG o la Defensoría del Pueblo puedan tomar parte activa en materia de observancia electoral. Y después finalmente diría los consejos consultivos, que también son muy saludables y que tienen la ley, el Consejo Consultivo de Partidos Políticos, que da por representante de los partidos políticos que tiene la Ciudad de Buenos Aires, y el Consejo y el Cívico, que se llama Cívico Popular, no, el nombre específico era... Participación. Sí. Participación cívica. Sí, participación cívica, que es un consejo que también está bien que existe y que esté, y ojalá que también empiece a funcionar inmediatamente, que la posibilidad de incorporar a universidades públicas y privadas con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, organizaciones no gubernamentales, la Defensoría del Pueblo, y eventualmente otros actores que estén legitimados directamente a participar, armar un colectivo ahí que pueda justamente proponer políticas públicas constructivas, que puedan eventualmente participar del proceso, que puedan opinar, aportar ideas, que eso sea de manera democrática, colegiada, con todos los actores vivos. Me parece que también es algo que el código resuelve y resuelve bien.
Y finalmente, para terminar, diría que un proceso que se demoró mucho, muy lamentablemente, finalmente se hizo esperar y valió la pena la espera, diré, porque la verdad que tenemos un muy buen código de vanguardia, moderno, interesante. Creo que la medida que se empiece a implementar activamente e integralmente, cosa que acá no ha pasado y es una deuda que tiene la política para con la ciudadanía, va a mejorar, va a eficientizar, va a transparentar un sistema que, bueno, a la luz de lo que el código dice, debería ser mucho mejor que el que tenemos, boleta única, mediante que también está, por supuesto, específicamente estipulado. Digo que fue uno de los puntos más controvertidos a la hora de redactar el código, había mucha resistencia, pero la experiencia virtuosa del 2015, lo que está pasando en el mundo y la posibilidad de que Buenos Aires siga siempre siendo una ciudad de vanguardia hicieron que finalmente convenciéramos a sus detractores de que era necesario que también plasmar el código. Muchas gracias. Bueno. Nada más. Yo te voy a robar el rol para hacer una pregunta a Diego, porque por favor, bien fuerte, recién que ahí él terminaba hablando de la boleta única, ¿no? Y que la experiencia del 15 claramente fue una decisión política muy fuerte de Mauricio y que obviamente significó esto, ¿no? Que al momento de la discusión política había poca posibilidad de criticarla porque ya había sido utilizada, pero hablabas de que había un grupo 9 al final que no lo votaron y en la discusión seguramente surgieron planteos de la oposición. Te quería preguntar si eran algunos de estos institutos o todo era contra la boleta única. Digamos, si los que se oponían, ¿se planteaba una discusión orgánica del código o era solo la boleta? No, diría que había 2 o 3 temas controvertidos. El financiamiento, que como veíamos que venía muy mal, decidimos posponerlo para una discusión más puntual. El tema de los migrantes, que yo no mencioné, pero también fue algo que se discutió mucho, si se los empadronaba automáticamente, si había una carga de cómo y dónde hacer el trámite. Eso había, por supuesto... Aclaremos que hoy los migrantes son el 20% del padrón, 15% del padrón. Entonces, bueno, hay un juego político también importante, donde hay intereses que se discuten. Un número muy importante. Y ahí eso también tuvo un debate complejo, me acuerdo. Y finalmente sí, lo de la boleta única, diría que a pesar de que se reconocían los logros y la buena experiencia del 2015, había una cierta insistencia ya recalcitrante por momentos de que siempre era mejor, era más seguro seguir con la boleta de papel, porque qué sé yo, porque el fraude, porque la experiencia de Alemania, porque pasó no sé en dónde, que muchas eran hechos que no guardaban estricta relación con lo que se proponía, pero había se asusaban, digamos, ciertos temores de que algo iba a salir, y que el 2015 había sido un accidente, ¿no? Pero que realmente iba a salir mal y ahí tuvo que discutir mucho, y esta cosa de que sea un sistema medio mixto donde también se imprime la boleta, el votante se lleva un comprobante en papel, ante la duda prima el papel, y todos los reaseguros que pusimos en materia de autorías, antes, durante y después, hicieron los que se terminaban de convencer, pero no fue para nada fácil. No, el migrantes, hoy la incorporación al padrón es automática, por eso la discusión y el número, el impacto que tiene, una ciudad que siempre ha tenido una importancia en inmigración, todos, parte de nosotros somos de descendencia de inmigrantes. Y el otro tema que hablaba recién Diego, lo de Alemania, era la confusión que tratan de generar muchas veces cuando se instaló de la ciudad la boleta única electrónica, lo del voto electrónico, porque mezclaban famoso fallo del Tribunal Constitucional de Alemania, pero se refiere al voto electrónico, que es otra cosa, que no es lo que se hizo en el 15 ni lo que se propone ahora en el código, ¿no? Son 2 cosas distintas. Son 2 cosas distintas. Exactamente. Bueno, hasta acá hemos llegado por hoy. Veo muchas preguntas en el chat, la verdad que nos hemos quedado sin absolutamente nada de tiempo, nos pasamos, tenemos otros compromisos. Agradecerles y a todos los que están conectados y nos vemos en la próxima clase el próximo jueves.